¿Qué es el amor? Es nuestro tema. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 13. La palabra del Señor nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Vivimos en una época donde la palabra amor ha sido desgastada por el uso superficial. Se ama la comida, se ama un equipo deportivo, se ama una canción o se ama una persona. Pero rara vez nos detenemos a preguntar qué es realmente el amor. El mundo define el amor como un sentimiento intenso. La cultura lo reduce a emoción, a química, a atracción. Pero la Biblia lo presenta como algo mucho más profundo, más elevado y mucho más exigente. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo no está escribiendo poesía romántica. Él escribe corrección pastoral. No está describiendo una emoción sentimental, sino confrontando a una iglesia dividida, orgullosa y carente de madurez espiritual. La iglesia de Corinto estaba fascinada con los dones espirituales, especialmente el don de lenguas, y medían la espiritualidad por manifestaciones externas. Pablo les demuestra que estaban equivocados. Y en medio de esa discusión introduce lo que muchos llaman el capítulo del amor, pero que en realidad es el corazón mismo de lo que es la vida cristiana. La pregunta entonces no es simplemente ¿qué es el amor? La pregunta es ¿qué es el amor? Según lo que Dios dice en su santa palabra. En primer lugar, el amor es el fundamento de todo. Como sabemos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que la palabra griega que se utiliza aquí en 1 Corintios 13 para definir el amor es la palabra ágape. Para definir el amor, los griegos utilizaban varios términos. Cuando se iban a referir al amor romántico, utilizaban la palabra eros. Cuando querían expresar el amor que sentían por sus familiares y amigos, utilizaban la palabra filia.
Cuando se referían al cuidado que debían manifestar en acción en favor de sus seres queridos, la palabra utilizada era storge. Ahora démonos cuenta de la gran diferencia que existe entre estos tres tipos de amor y el amor ágape. Porque este es un amor superior que está por encima de todas las cosas, pues impulsa a amar hasta aquellos que no merecen ser amados. Esta es una norma que nos obliga a actuar aún en contra de nuestros propios sentimientos. Este amor ágape entonces es el amor de Dios, no es cualquier amor. No en vano Juan escribe Dios es amor, primero de Juan 4:8. Esta es la esencia de Dios, es lo que Dios es en sí. Lo que mejor define a Dios es el amor. Este es el amor que encabeza la lista del fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Este es el amor del que habla el apóstol aquí en 1 Corintios 13. Y cuando el apóstol escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto, lo hace para enfrentar el problema que se había presentado en esa iglesia respecto de la admiración que sentían por el don de lenguas. Algo que a ellos les parecía espectacular. Todos en esa iglesia querían tener ese don. Lamentablemente en el día de hoy existe esta tendencia en algunas congregaciones que pretenden etiquetar el grado de espiritualidad de una persona por el nivel del don de lenguas que manifieste. Nos damos cuenta que este no es un problema nuevo entonces, sino que es algo que viene creando grandes estragos en la vida de las iglesias desde el principio de la fe cristiana. La falta de amor que se manifiesta en este tipo de conducta fue lo que impulsó entonces al apóstol Pablo a escribir en los términos tan fuertes a esta iglesia. Ninguno de los dones espirituales tiene razón de ser si no se practica en un espíritu de amor, inclusive el don de lenguas. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1. Todo se reduce a un sonido sin sentido, a un ruido que lo único que produce es molestia e inconformidad. Aun cuando esas lenguas fuesen angelicales, el tener esta capacidad no es lo que demuestra que una persona tenga el Espíritu Santo, sino que lo que demuestra que una persona tiene el Espíritu Santo es que manifieste el fruto del Espíritu en su comportamiento, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y el amor es el mayor de todos los frutos. La evidencia por excelencia de que una persona está siendo guiada por el Espíritu Santo es el amor. Es por esto que el apóstol concluye que sin amor nada somos. Él dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. 1 Corintios 13:2. Así que sin el amor ágape, que es al que Pablo se refiere aquí, el amor de Dios, cualquier cosa que hagamos no nos sirve de nada. Dice él, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13:3. Todo esfuerzo es en vano si no hay amor. Jesús exigió a sus discípulos que se dieran a conocer al mundo por el amor que se tenían entre ellos. El amor debe ser la marca distintiva de los cristianos. El amarse los unos a los otros es el mandamiento nuevo que el Señor dejó a sus discípulos. El Señor Jesús quiere que los que lo siguen a Él
se amen como Él nos ha amado. Él dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Miren cómo se aman. Esta es una exclamación famosa históricamente atribuida a los no creyentes de la antigüedad que, asombrados por la forma como los cristianos de entonces se trataban, declaraban el amor que se manifestaban unos a otros. Tertuliano, un escritor cristiano del siglo II, dio testimonio de que lo que distinguía la fe cristiana era el amor que se tenían los hermanos unos a otros. Recordemos de qué manera vivían los cristianos primitivos, que compartían sus bienes y hasta eran capaces de ofrendar sus propias vidas para beneficiar a sus hermanos. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. En segundo lugar, el amor es la evidencia del carácter cristiano. Fíjese que después de establecer que el amor es indispensable, Pablo pasa a describirlo. En los versículos 4 al 7, no define el amor con conceptos abstractos, sino con acciones concretas. Es una descripción ética y práctica. Él dice, el amor es sufrido, el amor es benigno. Notemos algo importante. Cada expresión está en presente continuo, porque el amor no es algo ocasional, es un estilo de vida. Pablo menciona 2 cosas que el amor es y 8 que no es. Y usted se preguntaría, ¿por qué tantas negaciones? Porque el problema en Corinto no era falta de dones, era falta de carácter. En primer lugar, él define que el amor es sufrido. Quiere decir, es paciente con las personas difíciles. Y segundo, el amor es benigno, o sea que actúa con bondad activa. Pero también aquí vienen las 8 cosas que no es el amor. Primero, no tiene envidia. Se lo está diciendo una iglesia donde competían por dones. Número 2, no es jactancioso. Se lo está diciendo una iglesia donde había orgullo espiritual. Número 3, no se envanece. Se lo está diciendo una iglesia donde algunos se creían superiores. Número 4, no hace nada indebido. No actúa sin consideración. Número 5, no busca lo suyo. No vive centrado en sí mismo. Número 6, no se irrita, no vive a la defensiva. Número 7, no guarda rencor, no lleva registros de ofensas. Y finalmente, no se goza de la injusticia. Quiere decir que no celebra el pecado. Cada una de estas descripciones confronta directamente el comportamiento de los corintios. Porque el amor no es emoción descontrolada, es dominio propio. No es debilidad, es fuerza moral, no es pasividad, es acción santa. Y luego Pablo añade 4 afirmaciones más. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13:7. Y esto no es ingenuidad, es fidelidad perseverante. El amor permanece aun cuando sea probado. Y aquí está la clave. Los dones son manifestaciones espirituales, pero el amor es fruto espiritual. Una persona puede manifestar dones y aún así ser inmadura. Pero nadie puede vivir en amor ágape sin reflejar la obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo que el mundo conocería a sus discípulos por el amor, no por los milagros, no por el conocimiento que tuvieran acerca de la teología, no por la elocuencia. El verdadero termómetro espiritual no es cuánto hablo en lenguas, sino cuánto amo a quienes me rodean. El amor es la evidencia visible de una transformación.
invisible. En tercer lugar, el amor es lo único que permanece para siempre. En los versículos 8 al 13, Pablo eleva aún más el argumento. El amor nunca deja de ser. Aquí introduce un contraste entre lo temporal y lo eterno. Número 1, las profecías se acabarán. Número 2, las lenguas cesarán. Y número 3, la ciencia acabará. Todo don espiritual pertenece a esta era incompleta. Son provisionales, son herramientas para el tiempo presente. Pablo utiliza la ilustración del niño y el adulto cuando dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. 1 Corintios 13:11. Y aquí podemos decir que de alguna manera los dones pertenecen a la etapa infantil de la historia redentora. Pero el amor pertenece a lo que podríamos denominar la madurez eterna. Pero Pablo también usa la imagen del espejo. Él dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. 1 Corintios 13:12. Debemos entender que en el mundo antiguo los espejos eran de metal pulido y la imagen era imperfecta. Así es nuestra experiencia actual. Es parcial, es incompleta. Pero cuando venga lo perfecto, entonces veremos cara a cara. En la eternidad no necesitaremos profecía, porque veremos la verdad. No necesitaremos fe, porque veremos cumplidas las promesas. No necesitaremos esperanza, porque lo esperado ya será hecho realidad. Pero el amor seguirá, porque el amor no es simplemente un medio, es el fin mismo. Es lo que se respira en el cielo, es la esencia del carácter de Dios. Por eso Pablo concluye, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13:3. La fe es esencial, la esperanza es vital, pero el amor es supremo. La fe nos conecta con Dios, la esperanza nos proyecta hacia el futuro, pero el amor refleja quién es Dios. El amor no es solo el fundamento de la vida cristiana, no es solo la evidencia del carácter cristiano, es mucho más. Es la realidad eterna del reino de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es el amor? No es un sentimiento pasajero, no es una emoción romántica, no es una simple afinidad natural. El amor, según 1 Corintios 13, es el fundamento sin el cual nada tiene valor. Es la evidencia visible de una vida transformada y es la única realidad que trasciende esta vida y permanece para siempre. La iglesia de Corinto estaba preocupada por lo espectacular. Entonces Pablo los lleva a lo esencial. Pero usted sabía que hoy también podemos caer en la misma trampa. Medir la espiritualidad por lo visible, por lo impresionante, por lo extraordinario. Pero qué bueno que el cielo mide distinto de nosotros. Dios no pregunta cuántos dones manifestamos, sino cuánto amamos. Así que el amor ágape es el amor que decide perdonar. Es el amor que sirve sin reconocimiento. Es el amor que soporta la ofensa sin buscar venganza. Es el amor que refleja a Cristo. Porque en última instancia, 1 Corintios 13 no es solo una definición del amor, es un retrato de Jesucristo. Él fue sufrido, Él fue benigno, Él no buscó lo suyo.
Él lo soportó todo. Él nunca dejó de amar. En definitiva, si queremos saber qué es el amor, miremos la cruz. Y si queremos vivir el amor, pidamos a Dios que lo produzca en nosotros. Porque sin amor, nada somos. Pero con amor podemos reflejar a Dios mismo. Dios te bendiga.